Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajero de la Mente, un espacio donde juntos recorremos los caminos de nuestra vida mental y emocional. Continuamos con nuestra primera temporada, Reconstruirse tras la ruptura. Un viaje profundo hacia la sanación interior después de cerrar un ciclo amoroso. En el episodio anterior hablamos de la negación, un refugio temporal donde nuestra mente nos protege del impacto de la pérdida. Un lugar donde nos decimos esto no puede estar pasando, o que quizás vamos a volver a la relación en la que nos encontrábamos y tal vez no es tan definitivo como parece. Y aunque es natural pasar por ese momento, aprendimos que no podemos quedarnos a vivir allí indefinidamente, porque necesitamos avanzar en nuestro propio proceso de reconstrucción. Hoy damos un paso más en este viaje interior y llegamos a una de las emociones más intensas y poderosas del duelo amoroso, la ira. La rabia que aparece cuando por fin reconocemos que la pérdida es real, pero nos duele profundamente lo que pasó. La ira de alguna forma puede sentirse como un fuego por dentro, algo que quema, y es una mezcla de enfado con la expareja, pero también con nosotros mismos o incluso con la vida. Aparece cuando la negación empieza a romperse y ya no podemos seguir negando la verdad, pero aceptarla implica la emergencia del dolor. Y es un dolor que muchas veces se transforma en enojo. Hoy quiero que exploremos juntos qué es la ira en el duelo amoroso, cómo se manifiesta esta etapa, por qué es completamente natural y cómo podemos gestionarla para que no nos destruya, sino para que nos ayude a avanzar y transformarnos. Así que si en este momento te sientes enojado o enojada, si la rabia está presente en tu proceso, quiero decirte que no estás solo, no estás sola y de alguna forma esta emoción es supremamente potente para poder transformar y seguir creciendo el ciclo de transformación. Aquí seguimos viajando juntos y vamos a entender esta emoción sin miedo, con compasión y con herramientas que nos pueden ayudar a transitarla de una manera sana. ¿Qué es entonces la ira en el duelo amoroso? Cuando avanzamos en el duelo amoroso y la negación empieza a romperse, aparece una emoción muy intensa que muchos de mis consultantes expresan de la siguiente manera. Me siento una idiota, cómo creí en él todo este tiempo, cómo me dejé culpar de todo creyendo que yo me estaba equivocando mientras él hacía su vida con alguien más. ¿Cómo es posible que apenas terminamos y ya está con otra persona? ¿Tampoco le importé? Esta rabia no es un error, no es una debilidad, es ira. Y es una emoción completamente legítima en el proceso de duelo. La ira aparece cuando dejamos de escondernos en la negación. Ya no podemos ocultarnos de la verdad, pero al aceptarla, el dolor se convierte en enojo. Es una reacción natural ante la pérdida y puede dirigirse hacia distintos lugares. Por ejemplo, hacia la expareja con pensamientos como ¿cómo fue capaz de hacerme esto? ¿Por qué fue capaz de minimizarme, de engañarme o de seguir adelante como si nada mientras yo sigo devastado o sigo en el suelo? También se puede dirigir hacia uno mismo en forma de autorreproches. ¿Por qué permití tanto? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué no la valoré? ¿Por qué no lo cuidé? Y también se puede dirigir hacia la vida misma. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuve que vivir este dolor? ¿Por qué a los demás sí les funcionan sus relaciones y a mí no? ¿Qué tengo yo mal que hace que mis relaciones no funcionen mientras que los demás están felices por la vida? Y esta ira tiene mucho que ver con nuestro sentido de justicia interna. Es el grito de nuestra dignidad que reconoce que algo no fue justo, que tal vez dimos de más de lo que recibimos o que tal vez nosotros nos equivocamos dentro de la relación y empezamos a cargar también enojo hacia nosotros mismos. En ocasiones, cuando hemos sido traicionados o no hemos sido valorados como merecíamos, esta sensación se vuelve mucho más fuerte. Y quiero acá recordar algo esencial, y es que estas fases no son lineales. No porque estamos entrando en la fase de la ira significa que hemos dejado atrás la negación para siempre. Es normal tener momentos de ira poderosa, que bien llevada puede ayudarnos a avanzar, pero también es natural volver a instantes de negación donde queremos minimizar o disfrazar el dolor de la pérdida, creyendo que en algún momento podemos volverlo a intentar. Por eso es importante entender que el duelo es un proceso en movimiento. Podemos ir y venir entre emociones y eso no significa retroceder. Significa que estamos transitando de manera humana y real. Sentir ira no es el problema. El problema sería quedarnos atrapados allí o dejar que ella guíe nuestras acciones de forma impulsiva o destructiva.
Algo importante es que en esta etapa es muy posible que nuestras acciones se dirijan con intensidad hacia la otra persona buscando causar un daño particular o hacia nosotros mismos en manera de autosabotaje y en manera también de una culpa desbordada que nos lleva a intensificar no solamente el dolor, sino también acciones que nos pueden dañar, que nos pueden lastimar. La buena noticia es que la ira también puede ser una energía que nos impulsa hacia adelante si aprendemos a gestionarla, al escuchar lo que quiere decirnos y a expresarla de maneras que nos ayuden a sanar. Hoy vamos a explorar juntos cómo reconocerla en nuestra vida diaria y qué podemos hacer para tramitarla con respeto y cuidado. ¿Cómo se manifiesta la ira? Ahora que comprendemos qué es la ira en el duelo amoroso, quisiera que hablemos de cómo se manifiesta realmente en la vida cotidiana. En terapia he escuchado frases que seguro alguno de ustedes va a reconocer, como por ejemplo: siento un impulso enorme de escribirle mensajes hirientes, de reprocharle todo lo que hizo mal. No puedo evitar espiar sus redes sociales para ver con quién está y cada vez que lo hago siento más rabia. Me dan ganas de contarle a todo el mundo lo que me hizo, de criticarlo públicamente para que todos sepan quién es realmente. Son impulsos que buscan de alguna manera cargar la ira hacia la expareja, pero también están cargados de dolor. Algunas personas expresan la rabia hacia sí mismas. ¿Cómo permití tantas cosas? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no puse límites? ¿O por qué me equivoqué? ¿Por qué no valoré? No merezco el amor. Y esa ira contra uno mismo también puede ser intensa y desgastante. Además, la ira también se desborda hacia quienes están cerca. Por ejemplo, quienes fueron amigos de la pareja, familia, personas que nos quieren acompañar, y nos irritamos fácilmente, nos sentimos incomprendidos y estallamos, cuando en realidad lo que nos está doliendo es otra cosa. Quiero que recordemos aquí algo importante, y es que sentir enojo no es el problema. La ira, cuando aparece, es necesaria, es parte de ese proceso que tenemos que seguir transitando, caminando, avanzando, y el problema es quedarnos atrapados en ella, que nos destruya o que dañe a quienes están cerca, incluso también el procurar dañar a la persona que se fue de nuestra vida. De alguna forma, varias personas en terapia me han compartido: estoy furioso, necesito hacerle sentir lo que yo estoy sintiendo. Y aunque eso es comprensible, debemos ser conscientes que finalmente el actuar impulsivamente desde esa ira solo prolonga el duelo y muchas veces termina dañándonos más a nosotros mismos que a cualquier persona. Quiero detenerme un momento para hablar con quienes escuchan este podcast y sienten que fallaron en la relación, porque el duelo también puede estar lleno de ira cuando nosotros mismos somos quienes hicimos daño. Algunas personas me dicen: estoy tan enojado conmigo mismo. Algunas personas me han dicho cosas como: estoy enojado conmigo mismo. ¿Cómo pude traicionarla? ¿Cómo arruiné lo que más quería? No me lo voy a perdonar nunca. En estos casos la ira se vuelve contra uno y esa rabia por no haber cuidado la relación, por sentir culpa, vergüenza de lo que hicimos, nos puede llevar a un ciclo de autocastigo emocional que también prolonga el sufrimiento. Aquí es fundamental entender que la ira intensa es natural y debe reconocerse, pero tampoco es sano quedarnos atrapados allí. La ira contra uno mismo puede ser el punto de partida para empezar a asumir la responsabilidad y reflexionar, transformar la conducta, pero caminar hacia el perdón propio también, hacia la transformación y la reconstrucción interna. En resumen, la ira se puede manifestar hacia la expareja, hacia nosotros mismos, hacia quienes nos rodearon en la relación y a veces a todo eso al mismo tiempo. Es una emoción supremamente poderosa que necesita ser reconocida, validada, expresada, pero de manera saludable. Ahora que hemos reconocido cómo se manifiesta la ira en el duelo amoroso, quiero compartir algunas ideas claves para transformarla de manera saludable, porque la ira bien encauzada nos puede ayudar a avanzar. Lo primero es reconocerla y validarla. Es importante permitirnos sentir enojo. La ira es legítima y negar que la sentimos lo único que hace es que ésta se acrecente o que se vuelva hacia nosotros. Lo segundo es expresarla de manera segura. Entonces, podemos darle salida sin dañarnos ni dañar a otros, escribiendo, por ejemplo, cartas que no vamos a enviar a la persona, escribirnos cartas a nosotros mismos expresando el enojo que podemos sentir, hablar con alguien de confianza que nos escuche sin juzgar y tampoco sin invalidarnos. Este tipo de amistades en proceso de duelo que le dicen a uno: no, pero pues no sientas rabia, eso solamente te carga a ti, eso solamente te hace daño. En momentos pueden tener razón, pero también es importante que nos permitan expresar y validar el dolor y la rabia que podemos sentir. Y creo que una de las mayores fuentes de salida de la ira
puede ser la actividad física, el caminar, el correr, el practicar boxeo, descargar la tensión acumulada. Lo siguiente es reflexionar sobre sus causas desde un punto de vista de no castigo, sino de reflexión. Y es que la ira casi siempre esconde algo más, emociones más sutiles, como el dolor, la tristeza, el miedo, la sensación de injusticia. Cuando empezamos a entender de dónde viene, realmente podemos empezar a calmarla un poco. Quiero contarte desde mi propia experiencia personal y profesional. Yo también he sentido esa ira mezclada con rabia y con culpa. Rabia porque la otra persona aparentemente avanzó muy rápido después de la ruptura, rabia conmigo mismo por decisiones que pude tomar en el marco de alguna relación, por haber dañado cosas importantes dentro de un vínculo, rabia por lo que se perdió, rabia por lo que no se pudo reparar. Y he acompañado también a personas en este proceso y la mayoría de las rupturas tienen un componente similar. Y es que las heridas rara vez son solamente de un lado. Casi siempre hay errores, omisiones o daños de ambos, aunque cueste verlo. Por eso es importante entender que la ira desbordada o mal encausada se convierte en un autocastigo que mina nuestra autoestima y nos hunde más en el dolor. Pero cuando la encauzamos, puede convertirse en una energía transformadora, en una fuerza para reconstruirnos, para aprender, para crecer, tanto si fuimos dañados, si causamos daño o, como suele pasar en la mayoría de relaciones, si juntos contribuimos al desgaste de la historia compartida. La clave no está en reprimirla, la clave está en dejar que nos atraviese, pero desde el reconocimiento, desde la expresión con cuidado y desde la reflexión. Así la ira se nos convierte en un puente hacia el aprendizaje, hacia la responsabilidad, hacia un renacer emocional. Antes de cerrar este episodio, quiero recordar algo esencial. La ira no es nuestra enemiga, tampoco puede ser dueña de nuestras decisiones. Sentir enojo es normal después de una ruptura y más cuando aparece mezclado con culpa, con tristeza o con sensación de injusticia. Pero es importante que recordemos que la ira, si se desborda y no se encausa bien, puede volverse en un autocastigo silencioso que mina la autoestima y eso no lo merecemos en esta etapa y en ninguna etapa del duelo. No merecemos el lacerarnos con errores que cometimos, así como la otra persona tampoco merece que continuamente estemos haciendo acciones para de alguna manera buscar devolver el dolor. Bien canalizada, esta emoción puede convertirse en una fuerza que nos impulsa a reconstruirnos, a aprender, a crecer, tanto si fuimos heridos como si causamos daño. Si en este momento sientes que necesitas acompañamiento para atravesar esta o alguna etapa del duelo, quiero recordarte que puedes contar conmigo para iniciar un proceso terapéutico. Puedes escribirme directamente a través de mis redes, Instagram, TikTok o YouTube buscando Viajero de la Mente. Allí encontrarás más recursos y podrás contactarme si quieres trabajar más a fondo en este proceso de reconstrucción emocional. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte y darte este tiempo para cuidar de ti, para cuidar de tus pensamientos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viajero de la Mente, donde hablaremos de la siguiente fase del duelo, la negociación. Ese momento en el que aparecen fantasías de volver atrás, de intentarlo de nuevo, de cambiar las cosas para que funcionen. Recuerda que no estás solo ni sola en este camino, somos muchas personas atravesando esta etapa de la vida y este viaje es tuyo, pero podemos recorrerlo juntos.